Hola amigos, me llamo Peter S. Chumakov, soy PhD, el profesor de la Universidad Económica Rusa de Plekhanov, Moscú. Hoy les contaré sobre mi experiencia personal de vacunarme con la vacuna Sputnik V. Como estoy trabajando en la universidad, tenía derecho preferente para la vacunación. Por lo tanto, me inscribí como se abrió el registro, el 4 de diciembre. Además, soy de una familia de virólogos. Mi abuelo, el académico Mikhail Petrovich Chumakov, fue uno de los creadores de la soviética vacuna contra la poliomielitis y muchas otras vacunas. Entonces, el 7 de diciembre de 2020, llegué a la clínica habitual en la ciudad de Moscú. No hubo filas. El papeleo tomó 15 minutos. Básicamente, confirmé que no había sido vacunado contra otras enfermedades infecciosas en los últimos 3 meses. Y aquí, el preciado frasco con la etiqueta GAM-COVID-VAC, Instituto Gamaleya, es extraído del refrigerador con la temperatura menos 18 Celsius. La enfermera lo calienta durante mucho tiempo en sus manos y empiezo a ponerme nervioso, aunque la vacunación no es una maravilla para mí. Ya me vacuné contra la gripe y la fiebre amarilla. Un pinchazo en mi hombro, un certificado y me voy. Si pudiera decir que no sentí nada en absoluto, sería una mentira. Al llegar a casa, medí mi temperatura, obtuve plus 37.1 Celsius, me acosté en el sofá, comencé a escribir mensajes a mis amigos sobre mi vacuna, recolectando respuestas muy comprensivas. Después de 2 horas de mi debilidad y el aumento de la temperatura, ya no había rastro. Al otro día salí a trabajar y di conferencias como de costumbre. El 27 de diciembre de 2020 recibí la segunda dosis de la vacunación. Esta vez no hubo ningún efecto en absoluto. El 28 de diciembre me senté en mi coche, conduje 365 kilómetros en 6 horas y me encontré en Ploson-Volga, una maravilla ciudad en el anillo oro de Rusia. Y esta misma noche me esquié en las montañas. A menudo me preguntan, ¿qué pasa con el alcohol? En realidad, muchos rusos se negaron a vacunarse en diciembre de 2020. ¿Por qué los funcionarios aconsejaron abstenerse de cualquier alcohol 2 semanas antes de la primera dosis de vacuna, entre las dosis, y 2 semanas después de la segunda dosis? En total, cerca de 42 días. Respondo, compañeros, no se emborrachen. Si están acostumbrados a almorzar con un vaso de tempranillo o el vino de Mendoza, esto no debería afectar la producción de inmunidad. Al menos para mí no me afectó. Vacúnense con Sputnik V y salud amigos. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Adiós.